Saludos estudiantes y bienvenidos a este espacio virtual con su facilitadora Macy Ortega. En la clase de hoy vamos a hablar un poco sobre métodos simplex. Esto es seguido de la última clase que vimos de programación lineal. Para la resolución del sistema de programación lineal hay dos métodos, el método gráfico y el método simplex. En este video hablaremos un poco sobre el método simplex, que es un método analítico, capaz de resolver modelos más complejos que los resueltos mediante el método gráfico, sin restricción en el número de variables. Recordemos que en programación lineal resolvíamos sistemas de ecuaciones por el método gráfico. Ahora vamos a resolver las mismas ecuaciones, vamos a convertirlas en inecuaciones para resolverlas con el método simplex. El método simplex es muy importante en el área empresarial, ya que lo utilizan para obtener solución a los problemas de las empresas en cuanto a inventarios, ganancias y pérdidas. Además, el método simplex ha tenido diversas aplicaciones en la industria, especialmente en el área de transporte y en la parte de inventarios. Muchos de ustedes que aspiran a tener una posición en el área de logística. Otra de las características del método simplex consiste básicamente en encontrar la solución óptima con las condiciones dadas partiendo de un programa base. Además, sirve para solucionar problemas en donde debemos de optimizar nuestros recursos de manera más eficiente y permite localizar de manera eficiente la óptima solución entre los puntos extremos de un problema de programación lineal. Dentro de las consideraciones importantes que debemos tener presentes al utilizar el método simplex, este método trabaja basándose en ecuaciones y las restricciones iniciales que se modelan mediante programación lineal no lo son. Para ello hay que convertir estas inecuaciones en ecuaciones utilizando unas variables denominadas de holgura y exceso, relacionadas con el recurso al cual hace referencia la restricción y que en el tabulado final representa el slack o surplus, al que hacen referencia los famosos programas de resolución de investigación de operaciones. Estas variables adquieren un gran valor en el análisis de sensibilidad y juegan un rol fundamental en la creación de la matriz de identidad de la base de simplex, que vamos a ver más adelante. Estas variables suelen estar representadas por la letra S. Se suman una variable de holgura si la restricción es de signo menor o igual, como lo indican aquí. Si la restricción es menor o igual, el tipo de variable que aparece es, vamos a sumarle una variable de holgura. En este caso está representado por la letra S. Si se resta una variable de exceso, si la restricción es mayor o igual. Como lo vemos aquí, si la restricción es mayor o igual, se resta una variable de exceso o se suma una variable artificial, que es a lo que en un futuro llamaremos variables de penalización. Lo vamos a ver en técnicas de penalización. Ok, ahora listaremos el paso a paso para resolver un problema de ecuaciones o un ejercicio de ecuaciones con el método simplex. Luego ya lo vamos a ver en un ejercicio. Identificaremos primero los datos. Luego vamos a definir la función objetivo. Posteriormente, identificaremos las restricciones y modelación mediante la programación lineal. Convertiremos las inecuaciones en ecuaciones y creamos la tabla simplex. Para que lo podamos visualizar mejor este paso a paso, vamos a revisar el siguiente ejercicio. Ok, veamos el problema ejemplo. La empresa Vende Todo S.A. produce televisores y computadoras. Ambos necesitan pasar por la sección de acabado que cuenta con 120 y 180 horas disponibles respectivamente. Las computadoras necesitan de 3 horas en ambas secciones.
mientras que los televisores necesitan de 3 horas en montaje y 6 en acabado. La empresa obtiene $300 por la venta de las computadoras, de cada computadora, y $400 por la venta de cada televisor. Para la empresa vende todo, usted es la persona encargada y le preguntan qué cantidad de cada producto debe producir la fábrica para maximizar sus ganancias. A ver, ¿cómo lo haríamos con el método simplex? Primero, identificaremos los datos. A ver, las computadoras con las variables X1 y los televisores con la variable X2. Nos decían que la computadora necesitaba 3 horas en montaje y 3 horas en acabado y que su utilidad es $300 por cada uno, mientras que los televisores requieren 3 horas en montaje, 6 horas en acabado y su utilidad es de $400. La empresa puede vender cada televisor en $400. La disponibilidad de la empresa es 120 horas en montaje y 180 horas en acabado. Esto es todo lo que tiene disponible la empresa para cada uno de los dos procesos. Y nos preguntan, ¿cómo podemos hacer para maximizar estas ganancias utilizando estos datos? El paso número 2 dice que vamos a definir la función objetivo. La función objetivo de Z maximizado es $300 en X1 más $400 de X2. Esto es mi función objetivo. Paso 3. Identificar las restricciones. Nuestras restricciones están dadas por 3X1 más 3X2 menor o igual a 120, 3X1 más 6X2 menor o igual a 180 es nuestra segunda restricción. A esto es lo que llamamos método algebraico. Lo vimos en el tema pasado de programación lineal. Para ello debemos agregar una restricción límite que está sujeto a que X1 y X2 deben ser mayores o igual a 0. Esto quiere decir que no puede ser un número negativo. Esto está dado por este cuadrito que ya vimos en nuestras diapositivas anteriores, donde nos ayuda a identificar por tipo de desigualdad qué tipo de variable podríamos utilizar. Paso 4. Convertir las inecuaciones en ecuaciones. Las inecuaciones son las que vemos aquí. Las vamos a convertir en ecuaciones. Vamos a pasarla del método gráfico al método simplex. Primero crearemos un formato en Excel para que podamos trabajar los problemas de manera ordenada. Dado que todas las restricciones tienen menor o igual, en este paso, el objetivo es asignar a cada recurso una variable de holgura, como lo vimos en el cuadro anterior. Luego debemos igualar estas restricciones agregando una variable de holgura, por lo que nuestra expresión, nuestra ecuación quedaría 3x sub 1 más 3x sub 2 más S1 igual a 120. Nuestra segunda restricción quedaría 3x sub 1 más x sub 2 más una variable de holgura S sub 2 igual a 180. De esta manera podemos apreciar una matriz de identidad formada por las variables de holgura, como la vemos aquí. Esto que tenemos en este espacio es nuestra matriz de identidad. Nuestra matriz de identidad está formada por las variables de holgura y está expresada en este recuadro de aquí, las cuales solo tienen coeficiente 1 en su respectivo recurso. Por ejemplo, la variable de holgura S1 solo tiene coeficiente 1 en la restricción
correspondiente a la línea correspondiente a la restricción 1. Y la S2 solo tiene coeficiente 1 en la restricción número 2. Paso 5. Crear la tabla simplex. Vamos a vaciar todos los valores de las ecuaciones que hemos estado creando y que nos da como datos nuestro problema de ejemplo en una tabla que vamos a ir creando. Para esto nos vamos a ir a Excel. En el caso de los que no tienen Excel o no utilizan Excel, no se preocupen, igual podemos irlo haciendo en nuestras libretas de anotación. De igual manera, por aquí les dejo un pequeño glosario de términos que vamos a estar utilizando mientras vamos trabajando el problema, el ejercicio en Excel. Columna pivote. La columna pivote dentro de nuestra tabla simplex es aquella columna con el valor más negativo en la fila de Z. La fila pivote es la fila que tenga el menor valor luego de dividir la constante de la restricción entre la variable de la columna pivote. Esto lo pueden ir anotando o de igual manera lo vamos a ir viendo a detalle a medida que vamos resolviendo. La fila entrante, los valores serán los mismos de la fila saliente, pero divididos entre el elemento pivote. ¿Y qué es este elemento pivote? Es la interacción de la fila y la columna pivote. Ok, ahora vámonos a Excel. Listo. Ahora que todos están en Excel o tienen donde anotar, vamos a transcribir las ecuaciones y la función objetivo en este cuadro que vamos a ir preparando. A ver, aquí nosotros vamos a colocar cada una de las variables como encabezado de las columnas y de las filas. Las variables que vamos a utilizar: la variable z, x sub 1, x sub 2, s1, s2 y nuestra solución básica. En las filas vamos a colocar nuestra función objetivo y ambas restricciones, que en este caso sería S1 y S2 inicialmente. En el renglón de color gris colocaremos la función objetivo y en los demás renglones colocaremos las restricciones. Permítame iniciar colocando la primera restricción. Por favor, vamos haciéndolo en conjunto. La primera restricción dice, me la traje para acá, dice 3x1 más 3x2 más S1 igual 120. En el renglón que corresponde a la restricción colocaremos los coeficientes de las variables. Si una variable no aparece en esa ecuación, su coeficiente es 0. De esta manera, el renglón que pertenece a la primera quedaría de la siguiente manera. Z, 0, no tiene. Para la primera restricción, para x1 su coeficiente es 3, para x2 es 3, para S1 es 1, para S2 no tiene, por lo tanto es 0, 120. De igual manera lo vamos a hacer con la restricción número 2, que dice que es para Z 0, para x1 3, para x2 6, para S1 0, para S2 1 y 180. Ahora vamos a colocar los valores de las variables que pertenecen a la función objetivo. Pero para escribir la función objetivo en este mismo patrón, debemos reescribirla de la siguiente forma. Si nosotros tenemos que la función objetivo es z es igual a $300 de x sub 1 más 400 de x sub 2, quedaría que z menos 300 para igualarla a 0 menos 400 es igual a 0. Esto significa que 300 y 400 pasan al lado izquierdo para igualar a 0 y hacer de la función objetivo una ecuación. Para colocarlo en nuestro cuadro,
decimos que aquí es 1, aquí es menos 300 para x sub 1, para x sub 2 es menos 400 y z no tiene valores en S1 ni en S2, ¿cierto? Observa cómo en la última columna aparecen las constantes que se encuentran del lado derecho de la igualdad. Las variables básicas, además, se identifican porque son las únicas con coeficiente 1 en la columna. El resto de los valores es 0. Por ejemplo, en el caso de C1 será básicamente en el segundo renglón, como lo vemos aquí. En el caso de S2, en el tercer renglón. Si ven, el resto de las variables es 0. X1 y X2 son variables básicas. ¿Por qué las llamamos básicas? Porque además tenemos variables de holgura, que ya les comenté al inicio que es una variable de holgura. Es la que se va a crear para generar una igualdad en dicha restricción. En este caso creamos S1 y S2. Ejemplo, si queremos que estas variables se vean iguales a su coeficiente de restricción, debemos agregar esta variable de holgura o slack para poder hacer esta igualación. Bien, ahora trataremos de hacer crecer el valor de z, haciendo que x1 y x2 tome un valor mayor de 0. Para saber cuál de estas variables debe crecer, observamos en la tabla el renglón de la función objetivo, este renglón que vemos aquí, y buscamos si existen números negativos. Vemos que sí existen. De estos negativos, ¿cuál es el menor de ellos? Menos 300, menos 400. En este caso es menos 400. Esto significa que x2 se convertirá en una variable básica y tendrá un valor mayor que 0. Ahora debemos buscar cuál de las variables básicas sustituirá. Vamos a marcarlo. Ok, para saberlo debemos determinar cuál restricción limita más el crecimiento de la variable x2. En la clase anterior comentamos de que el coeficiente de una variable es una restricción, pero no puede ser 0 o negativo. El valor de esta variable podría crecer sin límites en esta restricción. Pero si el coeficiente de esta variable es positivo, entonces una forma sencilla para identificar dónde puede crecer esa variable en esa restricción es dividir el valor de la constante entre el valor del coeficiente. En este caso, vamos a dividir 0 entre 400, 120 entre 3 y 180 entre 6. Vamos a ver aquí. Estos son los resultados que nos dan. Ahora elegimos el renglón con el valor más pequeño. Esto significa que la variable x2 será básica, el valor más pequeño es S2, y la variable S2 dejará de ser básica, o sea que entraría x2 y sale S2. Vamos a marcarlo. Este número que aparece en la intersección entre la variable que entra y la variable que sale, le vamos a llamar elemento pivote. Tenemos la columna pivote, la fila pivote y el elemento pivote. Y seguro algunos de ustedes se estarán preguntando por qué elegimos como menor valor 30 en vez de 0. Cuando el valor es 0, significa que puede crecer sin restricciones. Dado que elegimos la restricción que más limita el crecimiento, entonces se eligió la restricción S2, porque es la restricción que está limitando o la que más limita el crecimiento de x sub 2. Esto significa que en este caso 0 es infinito. Ok, ahora veamos otra tabla para seguir avanzando.
creamos otra tabla para seguir avanzando y en la construcción de la siguiente tabla inicia considerando el número de la interacción entre la variable que ingresa y la variable que sale. En este caso es 6, nuestro elemento pivote. Nuestras variables básicas es x1, que es la que entra, y s2, que es la que sale. Vamos a colocar en esta segunda tabla, en el renglón de la variable que ingresa, que en este caso es fila nueva, en este renglón, vamos a iniciar colocando nuestra columna saliente dividido entre el elemento pivote. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a dividir 0 entre 6, 3 entre 6, 6 entre 6, 0 entre 6, 1 entre 6 y 180 entre 6. Recuerda que para que la variable x2 sea básica, su coeficiente en este renglón deberá ser 1. Ya vemos que aquí nos dio 1. Y deberá tener 0 en los demás renglones. Esto significa que este menos 400 y este 3 debemos convertirlos en 0. Vamos a iniciar convirtiendo este menos 400 en 0. Para convertirlo en 0, multiplicaremos este número por negativo y luego por cada uno de los valores en el renglón pivote. Después lo sumaremos a este renglón y luego el resultado lo colocaremos en el renglón de la función objetivo de la segunda tabla. Ahora vamos a transcribir. Aquí serían 400 menos 400 por negativo quedaría en 400. Y este valor es el que vamos a colocar en toda esta fila pivote. Todos los campos de la fila pivote. En la fila que vamos a reemplazar, vamos a colocar todos los valores de nuestra fila Z. Y el resultado de esto que estamos trabajando en este cuadrito lo vamos a colocar en nuestra segunda fila. ¿Pero dónde lo vamos a colocar? En Z. ¿Por qué? Porque Z es lo que vamos a estar reemplazando con estas primeras interacciones. Nuestro valor de la fila entrante de x2 ya lo tenemos. Entonces lo vamos a copiar y vamos a pegar sus valores en nuestro cuadrito, nuestra tabla número 2. Ahora, nos falta convertir, luego de que ya hemos convertido este menos 400 en 0, nos falta convertir el 3 de la restricción S1 en 0. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a repetir el procedimiento. Nuestra fila nueva es 0 entre 6, 3 entre 6, 6 entre 6, 0 entre 6, 1 entre 6 y 180 entre 6. Nuestra fila pivote va a ser el número 3 multiplicado por negativo 1. Eso significa que va a ser menos 3 en todos los campos de esa fila. Y nuestra fila a reemplazar, que en este caso es la S1, la vamos a colocar en los campos de la fila a reemplazar, ¿cierto? Entonces, vamos a corregir aquí, que al parecer no se nos había copiado la fórmula. Los valores resultantes los vamos a colocar en S1 de nuestra tabla número 2. Ahora, ¿cómo sabemos que hemos logrado conseguir maximizar o hemos logrado nuestra función óptima? Cuando en Z, en nuestra función objetivo, no hay valores negativos. Si revisamos, sí tenemos valores negativos aún. Nos queda menos 100. ¿Qué significa esto? Esto significa que debemos repetir el procedimiento.
¿Qué quiere decir esto? Vamos a encontrar nuevamente nuestra columna pivote, que en este caso es menos 100, el número que queremos eliminar o convertir en 0. Así es que nuestra columna pivote será x1. Luego dividimos nuestra solución o los valores de nuestra solución básica entre los valores de la columna pivote y decimos que 12.000 entre menos 100 es menos 120, 30 entre 1,5 es 20 y 30 entre 0,5 es 60. Como hace un rato comentamos de que los valores negativos, infinitos o 0 no se consideran para maximizar, solo consideraremos los valores de 20 y 60. Y utilizaremos el menor valor, o sea, el que más limite el crecimiento de la variable x1, que en este caso sería S1, 20. Vamos a decir que nuestra fila pivote es la fila S1 y nuestro elemento pivote es el número en la intersección entre nuestra columna pivote y nuestra fila pivote, que sería 1.5. En nuestra tabla a la derecha, nuestra tabla que construimos para ayudarnos, vamos a decir o vamos a dividir todos los valores de la restricción S1 entre el elemento pivote para convertir este elemento pivote en 1. O sea que 0 entre 1.5, vamos a copiar la fórmula y solo reemplazamos los valores. Aquí sería 1.5 entre 1.5, aquí sería 0 entre 1.5, 1 entre 1.5, menos 0.5 entre 1.5 y 30 entre 1.5. Como el valor que queremos eliminar o el pivote de la fila en este caso es el número 100, lo vamos a multiplicar por menos 1 y decimos que es 100. Vamos a repetir este número en todos los campos. Vamos a checarlo para que podamos verlo y a quitarle los decimales. En todos los campos de esta fila y en la fila que vamos a reemplazar o FR vamos a colocar todos los valores de Z, que es la fila que queremos reemplazar. Vamos a checar estos valores de aquí de igual manera para que podamos verlo y quitarle los decimales. Ok. Vamos a ir transcribiendo los valores que ya tenemos a cada una de las filas. El valor de Z. Y seguimos avanzando con la siguiente fila que debe entrar y la columna que debe salir, que en este caso sería X2. Repetimos el procedimiento. Vamos a convertir nuevamente toda la fila S1, que es la fila que está saliendo, en 1, o sea que es 0 entre 1,50, 1,50 entre 1,50, 0 entre 1,50, 1 entre 1,50. Copiar esta fórmula hasta el final y solo la vamos a reemplazar. Y 30, perdón, menos 0.5 entre 1,50 y 30 entre 1,50. Ok, nuestra fila pivote en este caso va a ser el número que queremos convertir en 0, que es 0.5, ¿verdad? Porque ya este menos 100 lo convertimos en 0.
Ahora, el 0.5 lo vamos a convertir en 0 multiplicándolo por, vamos a colocarlo, perdón, en la fila pivote por negativo. Entonces sería menos 0.5 en cada una de las filas, de las celdas de la fila pivote. Y en la fila de reemplazar vamos a colocar exactamente los valores de la fila que queremos reemplazar, que en este caso es X2. Y aquí dice que estos son nuestros valores. Vamos a ver si tenemos algún decimal oculto. Y estos son los que no tienen. Vamos, antes de colocar la última fila, a traer los valores de la función z, ¿verdad? Recordemos que z era, o decíamos originalmente, que son 300x sub 1 más 400x sub 2. ¿Qué significa esto? Que el valor que me da de z, que en este caso es 14.000, debe ser igual a 300 por el valor de x sub 1 más 400 por el valor de x sub 2. Cuando aquí me dé verdadero y me resalte en color verde, significa que hemos llegado a la solución óptima. De igual manera, podemos validarlo cuando en z no tengamos valores negativos. Ahora, si copiamos este último valor, dice que hemos llegado a la solución objetivo. Ok, como conclusión, chicos, en este caso de ejemplo, podemos decir que para que esta empresa Véndelo Todo maximice sus utilidades, tiene que vender 20 o preparar 20 televisores y debe preparar 20 computadoras para obtener una utilidad de $14.000. Podemos ver ahora que es una manera sencilla de poder medir este modelo para la toma de decisiones, el modelo del método simplex. Muy bien, ahora ensayemos lo que hemos estado practicando. Este es un caso de minimización y dice así: en una granja de pollos se da una dieta para engordar con una composición mínima de 15 unidades de una sustancia A y otras 15 de una sustancia B. En el mercado solo se encuentran dos clases de compuestos: el tipo 1 con una composición de una unidad de A y 5 de B, y el tipo 2 con una composición de 5 unidades de A y 1 de B. El precio del tipo 1 es de $10 y el del tipo 2 es de $30. ¿Qué cantidades se han de comprar de cada tipo para cubrir las necesidades con un costo mínimo? Ok, chicos, como se nos ha terminado el tiempo de este espacio virtual de clases, esto va a ser asignación para nuestra siguiente clase. Les agradezco mucho que tan pronto lo terminen y antes de que nos volvamos a ver, me lo envíen a mi correo o lo suban a la plataforma Canvas, que es la plataforma que hemos estado utilizando, de manera que podamos irlo revisando y si tienen alguna duda, las podamos solventar en nuestra siguiente sesión. Por aquí les dejo algunas referencias bibliográficas y muchas gracias por su tiempo, chicos. Que descansen.